Ay, perdón. Ahora sí, no me estaba escuchando nada, disculpen. Les mencionaba que, bueno, vamos a iniciar y que es importancia ya que vamos a tocar el tema de marketing o relación con los clientes. Si están viendo la pantalla y solicitaría que puedan confirmarme que están viendo la pantalla, mi pantalla, con un dedito levantado o habilitando el micrófono. Ya, muchas gracias por la confirmación. Entonces, si están viendo mi pantalla, volvemos a recalcar cuáles son el propósito del módulo 4 y los pasos. En caso del propósito es estructurar y definir la dirección, un marco teórico de nuestro emprendimiento con un enfoque ya empresarial, de ejecución empresarial. ¿Por qué es importante? Porque esta va a ser la guía integral de ejecución estratégica de nuestro emprendimiento, por lo menos unos 3 a 5 años, ¿no? Los pasos para este módulo 4 han sido definir un propósito empresarial, el propósito empresarial, definición de los objetivos estratégicos desarrollados a partir de este propósito empresarial, eh, y el siguiente paso es la definición de la relación con los clientes. Eso es lo que vamos a profundizar el día de hoy. ¿Qué tiene que ver con lo que ya hemos mencionado o con lo que ya había mencionado con el marketing? Bueno, ahora, de otras financieras, empresariales, marketing, pueden aportar en conceptos, pueden aportar en opiniones, en ejemplos, etcétera, ¿no? Y solicitaría que así puedan realizarlo para que esto sea más enriquecedor. Si hablamos de marketing, tenemos una amplia cantidad de información y una amplia cantidad de conceptos, autores, expertos, etcétera. En este caso, vamos a centrar esta parte del módulo y nosotros en el programa lo centramos en dos autores, en Philip Kotler, el padre eh, del marketing de los 90, y del profesor Neil Borden, que ha sido un pionero en el concepto de marketing mix, que es el marketing o es la herramienta que vamos a utilizar un poco más adelante en esta misma sesión. Si tenemos que definir, perdón, en este programa qué sería marketing, lo vamos a definir como el conjunto de métodos y estrategias para atraer nuevos clientes y para conservar a los que ya son mis clientes o a los que ya me consumieron o me compraron. Bueno, eso eso es entendible. Bueno, y eso lo sacamos de los conceptos de Philip Kotler, por ejemplo, y de su vasta cantidad de libros. Marketing va a ser ese conjunto de métodos y estrategias, técnicas, tácticas para atraer nuevos clientes y conservar a los que ya son nuestros clientes. Bueno, también marketing lo vamos a ver como esta relación que hay entre el emprendimiento y el cliente, donde se intercambia la promesa de valor o la propuesta de valor que tiene el emprendimiento con el valor monetario del cliente. Entonces, marketing abarca muchísimo, como les menciono. Como ustedes también deben tener conocimientos y son de las áreas financieras, marketing, etcétera, una vasta cantidad de información. Lo que nos va a servir para desarrollar los siguientes pasos es saber o pensar o identificar No vale la pena. los micrófonos. Por favor, tengamos cuidado, estimados señoras y señores. Que llegamos a perjudicar la clase, ¿verdad? Por favor, tengamos más en cuenta los micrófonos. Y si realmente eh, no vamos a tomar atención, podemos luego ver la grabación, ¿verdad? Y no perjudicar
en el desarrollo de la clase. Entonces, señores, les pido por favor respeto para la clase. Entonces, nosotros vamos a entender para este programa y para lo que vamos y para darle sentido a lo que vamos a seguir hablando, al marketing como una relación entre el emprendimiento o la futura empresa y el cliente. Cualquier acción, cualquier gestión para crear, fortalecer, mantener esta relación entre empresa eh, o, o emprendimiento y este segmento de clientes, eso es marketing. Y también ese conjunto de estrategias para atraer nuevos clientes o también mantener a los que ya son nuestros clientes. Así lo vamos a entender al marketing, en este caso y en este programa, para que tenga sentido lo que vamos a seguir desarrollando respecto a este tema. Estos conceptos, nuevamente menciono, son conceptos eh, de los libros de Philip Kotler. Bueno, ahora, antes de aplicar herramientas o aplicar la herramienta que nosotros consideramos necesaria dentro de una planificación de marketing para el emprendimiento, para el negocio, hay algo importante y es que es necesario reunir todos los datos de los clientes y también tener un conocimiento a profundidad del mercado objetivo al que vamos a dirigirnos. Es muy importante, antes de aplicar un marketing, tener al cliente definido respecto a cuáles son los deseos, expectativas, comportamientos y datos similares, cualitativos y cuantitativos, ¿verdad? Conocer al cliente y también conocimiento del mercado en el que estamos o nos estamos dirigiendo, antes de aplicar herramientas que definan las acciones y estrategias de marketing. Bueno, hasta aquí tenemos algún comentario sobre qué es marketing. Si lo podemos ampliar más, podemos ampliar mucho más. Pero en el enfoque del emprendimiento, si tienen algún comentario sobre los autores tal vez, sobre este pensamiento de primero saber ciertas características del cliente y del mercado antes de poder aplicar marketing, ¿o les parece que esa lógica está perfecta? Y continuamos así. Bueno, señores, voy a hacer de cuenta de que entonces todos estamos eh, completamente de acuerdo con esta lógica hasta el momento. Bueno, para conocer a estos clientes o este segmento de mercado como solicita antes de aplicar herramientas o estrategias o técnicas tácticas de marketing, recomendamos la herramienta Buyer Persona. Ahora, quiero que me levanten la manito o pongan el número 1 los que han podido escuchar alguna vez sobre este concepto o esta herramienta, el Buyer Persona. Entonces, espero ahí el número 1 o la manito levantada. ¿Han escuchado hablar alguna vez sobre el Buyer Persona o el cliente ideal tal vez? Ya. Entonces, hay algunas personas que sí han escuchado sobre este concepto del buyer persona o del cliente ideal, porque es un concepto que se maneja bastante o se maneja en el rubro de las empresas, en el rubro de las ventas, en el rubro del marketing, obviamente, en el rubro de los negocios y tal cual viene a definir o viene a concentrarse en definir de una manera semificticia al cliente o a la persona, un perfil eh, del cliente ideal para nuestro emprendimiento. ¿A qué se refiere con el cliente ideal? Se refiere a aquel cliente que no pide rebajas, aquel cliente que engrana totalmente su necesidad o su problema con lo que estamos ofreciendo, por lo tanto,
nunca va a tener un problema con nuestro servicio o con nuestro producto. Ese es nuestro cliente ideal. Bueno, ese es el cliente ideal. Bueno, ¿qué dice en la definición? Buyer persona. Esta herramienta nos va a ayudar a definir a el arquetipo del cliente ideal. ¿Es un arquetipo o es un perfil semificticio? ¿A qué se refiere con semificticio? Que vamos a imaginarlo, le vamos a dar incluso un nombre o hay plantillas. Si buscamos buyer persona en la red, en internet, vamos a encontrar muchas plantillas donde vamos a poder colocar información. En algunas hay que colocar el nombre, los gustos, nivel educativo, etcétera. Entonces, es semificticio. ¿Por qué? Porque la idea del buyer persona es, una vez que vamos teniendo un movimiento de clientes o que el negocio va teniendo un movimiento de clientes, también va conociendo quiénes son sus consumidores o sus verdaderos clientes. Tal vez, por ejemplo, estoy creando un kinder, mi propuesta sobre un kinder especializado en el desarrollo psicomotriz y yo defino que mis clientes, no mis usuarios, sino mis clientes, son los padres entre 30 a 50 años o 30 a 40 años. Esa es mi definición de mi segmento. Pero resulta que mientras yo voy teniendo más clientes o voy desarrollándome en el mercado, también voy identificando que los verdaderos clientes, en su mayoría, son entre 20 y 30 años. Entonces, es semificticio porque mientras yo voy teniendo información acerca de quiénes son realmente o qué características tienen los clientes de mi negocio, voy armando este perfil semificticio, le voy dando un nombre. Por ejemplo, Ingrid, de 29 años, profesora, tiene dos hijos, dos hijas. Por ejemplo, ¿no? O sea, a ese nivel de estructura cualitativa se debe o es recomendable llegar cuando se plantea el buyer persona, pero semificticio, porque no todo es inventado, sino se va creando con la información que vamos generando de acuerdo, voy teniendo más contacto con mis verdaderos clientes. No sé si se está entendiendo esta parte. Ahora, como siempre, tenemos plantillas de actividades en cada módulo. En el módulo 4, en el que estamos, hay una primera parte y una segunda parte. En la segunda parte del módulo 4 encontramos la plantilla donde tenemos estos dos recuadros que vemos aquí ya llenados. Los vemos como un ejemplo, ya llenos. Donde estos dos recuadros se tienen que llenar con ese buyer, con las características que me pide el recuadro de mi buyer persona. Este perfil semificticio, porque va a ser inventado, le van a dar un nombre, le van a dar un hobby, le van a dar un nivel socioeconómico, pero esto debe ser creado basado en información real, que se vaya generando. Obviamente va a haber un primer buyer persona que va a ser con información muy hipotética, pero se va a ir puliendo de acuerdo a la interacción que pueda tener con los clientes. Entonces, si vemos esta plantilla, nos solicita edad, género, nivel de ingresos, nivel educativo, hábitos y costumbres, país, ciudad, zona. Entonces, le damos edad, le damos género, nivel de ingresos, nivel educativo, hábitos y costumbres, país, ciudad, zona. Y aquí encontramos dos buyer persona. En este caso, en el ejemplo que estamos utilizando en esta plantilla, había un cliente intermediario, que eran los dueños de carnicería, los dueños de las tiendas de barrio más surtidas, y un cliente final.
que eran los que le compraban a estas tiendas, a las tiendas de barrio o a las carnicerías donde el emprendimiento le surtía de lechugas hidropónicas en este caso. Entonces, como habían dos segmentos de clientes, se realiza dos buyer personas. Estas plantillas con estas características cualitativas que vienen a ser semificticias, porque se va a ir estructurando con información real de los clientes que se vayan generando en el negocio. Para tener un poquito más en cuenta y recordar, porque ya hemos hablado de un poco de segmentación, vamos a segmentar desde un mercado muy amplio, segmento de mercado. El mercado amplio sería el círculo verde. El nicho de mercado o segmento de mercado sería el círculo más o de un verde más clarito, ¿no? Un segmento más determinado dentro de un mercado amplio. Y el cliente ideal sería este cliente con las características, con las características que lo determinan como esta persona que le va a servir totalmente mi producto o servicio, por lo que no va a reclamar nada al respecto, que no pide rebaja, que, que vuelve cada vez a consumir el producto, o más bien dicho, a comprar el producto, adquirir el producto o adquirir el servicio. Bueno, ahora, hay una teoría detrás de poder identificar a este cliente ideal, que es la ley de Pareto. La ley de Pareto habla de un 80-20, 80%, 20%. Y la lógica que se utiliza es de que este 20% de personas que representan al cliente ideal dentro de mi 100% de compras, perdón, de ventas, este 20% que va a ser mi cliente ideal van a representar el 80% de mis ingresos, de acuerdo a la ley de Pareto. Entonces, nuevamente, y pongan atención, por favor, el 20% de personas que serían los clientes ideales representan el 80% de los ingresos por ventas o por consumo del negocio o del emprendimiento, de acuerdo a la ley de Pareto, ¿no? Porque esto es una teoría y se la puede debatir, se la puede reformular, pero esa es la importancia de definir un cliente ideal. Si escuchan buyer persona, se tienen o lo tienen que relacionar con el cliente ideal. Buyer persona, el cliente ideal. Este perfil semificticio, pero basado en información de los clientes que más me consumen o que más consumen el emprendimiento. Aquí tenemos alguna consulta. Entendemos, uno, entendemos la importancia de este concepto del cliente ideal, porque es importante definirlo, porque de acuerdo a la ley de Pareto, este 20% de mis clientes ideales van a representar el 80% de los ingresos de los ingresos del emprendimiento. ¿Y qué es el buyer persona? Es una representación semificticia de este cliente ideal. ¿Y por qué lo tenemos que definir? Porque es el paso cero antes de poder planificar marketing. Es conocer las características cuantitativas y cualitativas de los clientes a los que se va a dirigir el emprendimiento o a los que va a dirigir sus acciones para captar a estos clientes. ¿Estamos de acuerdo, equipo? Sobre la importancia, sobre el concepto. Listo. Muchas gracias a los que están reaccionando. Porque me da un feedback, ¿no ve? ¿Cómo sabemos que esto puede estar funcionando?
Si ustedes me dicen, ¿se entiende? O esto es lo que no se entiende, entonces ahí se puede ajustar. Bueno, entonces, estamos comprendiendo hasta ahí. Ahora, como les digo, no está escrito en piedra, pero es importante tomar en cuenta al cliente ideal. Hay otros libros, hay otros autores que refutan esto y lo comprueban también respecto a también dirigirse a este comprador like o like buyer también se le llaman. Una especie, a ver si les puedo compartir una imagen para también crear un poco de pensamiento crítico. Todas las acciones no van a ir totalmente dirigidas al cliente ideal, o no debería ser así, porque también hay un segmento que son los like buyers. Quiero encontrarlo. Un poquito de paciencia. Quiero encontrarlo. Ya. La imagen que ven en la pantalla sobre los like user, dice aquí, pero son los like buyer. El cliente ideal sería este que consume mucho de lo que se ofrece, que compra mucho, que son clientes leales y que son personalizados. Pero también hay el like buyer, el like user también llamado, que es aquel que no consume mucho el producto, aquel que no es tan sensible a necesitar este producto o servicio, pero que también representa ese 20% de ventas o de ingresos para el emprendimiento, o de acuerdo a otros autores, representa hasta el 50% de las ventas y los ingresos del negocio o emprendimiento. Bueno, no quería que pongamos toda la fe en algo sin refutarlo, ¿no? Porque no es la idea. La idea siempre es preguntarnos el por qué o qué más hay, ¿verdad? Entonces, tenemos el cliente ideal, pero también tenemos ese porcentaje que puede llegar a ser importante de clientes que son consumidores intermitentes. Bueno, ya. Hasta este punto cumplimos el definir al cliente, ¿no? A través de las plantillas de Buyer Persona. Aquí tenemos las plantillas y vamos, en el trabajo está eh, llenar estas plantillas con el perfil semificticio del cliente ideal. Ahora, segundo punto, analizar el mercado o tener un conocimiento profundo del mercado. Aquí tenemos igual, eso no lo hacen, no está dentro de sus herramientas. No sé si tengo la herramienta de marketing abierta. Ese día les muestro la que tienen que realizar. Pero esto no está dentro de sus herramientas. Sin embargo, es una manera, es una manera de ir determinando la demanda estimada que puede tener el emprendimiento que ya le estamos creando un marco teórico. Y es ir de lo más amplio a a lo más segmentado. ¿Y cuál sería la lógica? Por ejemplo, sigo con el ejemplo de las lechugas hidropónicas, donde de un mercado total, se puede llegar a un mercado meta.
o a un mercado estimado, un mercado meta estimado, donde arrancamos del mercado total, vamos segmentando a mercado potencial, mercado objetivo y mercado meta. ¿Cuál es la diferencia entre estos mercados? El mercado total es el mercado o el conjunto más amplio de posibles consumidores. En este caso, eh, en este caso, en el ejemplo, es sobre un emprendimiento de lechuga hidropónica en Tarija. Entonces, el mercado total va a ser la población total del departamento de Tarija, que es de 583.330 habitantes y representa el 5.1% de la población del país. Este es mi mercado total, el conjunto más amplio posible. Vamos al mercado potencial. ¿Cuál sería el mercado potencial? La porción de ese total que tiene capacidad para comprar. Entonces, la porción de ese mercado total que tiene la posibilidad o la capacidad de poder comprar, en este caso, lechugas hidropónicas, es el cliente final que está determinado como amas de casa de 24 a 65 años, que son 147.499 de los habitantes del departamento de Tarija, que representa el 25.3% de la población de Tarija. Entonces, vamos achicando. Ahora, mercado objetivo. ¿Qué es el mercado objetivo? Es el segmento específico que el emprendimiento elige atender. El mercado objetivo en este caso son las tienditas de barrio, carnicerías, almacenes más importantes del barrio. ¿Qué serían? Este cliente intermediario, que son personas entre 20 a 59 años y que representan el 51.3% de la población de Tarija, que son 299.079 habitantes del departamento de Tarija. Y por último, el mercado meta es nos dice que es el subconjunto más estrecho del mercado objetivo y se dirige, y es a dónde se dirigen las estrategias de marketing, las acciones para poder crear una relación con ellos. Y es la población de Tarija, el número de carnicerías, friales, micromercados y supermercados, que serían 159 carnicerías, 59 friales, 20 micromercados y 23 supermercados. Esto no está dentro de sus herramientas ni de sus plantillas, o dentro de las herramientas o plantillas de este programa. Pero esto sí está dentro de las herramientas de, por ejemplo, la incubadora de empresas, que es un programa más largo, ¿verdad? Come ya. Donde en su marco teórico deben definir el mercado total y el estimado de su mercado meta o su estimado de demanda que pueden tener con su emprendimiento. ¿Por qué se hace esto? Porque tenemos que cumplir lo que nos dice. Antes de pensar en estrategias, actividades de marketing, debemos definir cuáles son estas expectativas, comportamientos del cliente, que lo hacemos con el buyer persona, ¿verdad? Y también debemos tener un conocimiento profundo de nuestro mercado objetivo. Por eso se realiza esta herramienta para definir un posible mercado o una posible demanda estimada de un mercado meta. Una vez cumplidos con estas dos, podemos decir, estudios previos, iniciamos o podemos iniciar con las estrategias de marketing. Ahora, hasta este punto, ¿cuáles son sus consultas? Porque aquí nos han debido nacer consultas, o sea,
debemos tener dudas. Hola, buenas noches. Buenas noches, señora Ruth Marina. Consulta. Bueno, aparte que un poco mi señal está bajando porque estoy en campo, ¿no? Lo siguiente, Dígame, doña Marina. usted dijo el mercado total, o sea, el mercado total que es la población, toda la población que tenemos. Yo soy de Oruro, toda la población de Oruro, por ese total tengo que Ya. hacer la. No he entendido esa parte o no lo he escuchado muy bien, por favor. Doña Marina, perdón. Es, bueno, depende de las características del emprendimiento, pero en su mayoría el emprendimiento va a iniciar con bueno, va a iniciar coberturando o con la capacidad de poder coberturar un mercado ambiciosamente de su departamento, ¿no? Ahora, si ustedes deciden iniciar por la población nacional, por ejemplo, si es que su modelo de negocio, por ejemplo, si fuera digital y no necesitaría un producto físico, entonces yo no tengo barreras territoriales y apunto a un mercado nacional, no tendría ninguna frontera ni terrestre ni, ni temporal para poder realizar mi producto, para mi servicio o entregar un infoproducto si fuera digital. Podría iniciar con la población nacional, pero un emprendimiento siendo ambicioso, queriendo llegar a un mercado muy amplio, inicia tomando en cuenta eh, un departamento, ¿no? En ese caso, el departamento de Oruro, por ejemplo, claro, por ahí podemos iniciar como un mercado total. La cantidad de habitantes en Oruro. ¿Y dónde consigo esa información? Pues hay en Internet, tenemos el INE, tenemos bases de datos a las que podemos acceder también de libre acceso. A partir del mercado total, voy segmentando hasta llegar a un mercado meta. En este caso tenemos 4 segmentaciones, pero si mi segmentación la puedo realizar en tres grados o la puedo realizar en 2 grados, que es difícil. Yo creo que en 3 grados se pueden realizar también. En este caso encontramos en 4 grados, ¿no? Total, potencial, objetivo y meta. Si lo puedo realizar en 3 grados de mercado total a meta, también válido. Pero la idea es tener justamente una idea de cuál puede ser mi demanda estimada o mi mercado meta. Entonces, puede iniciar por el departamento de Oruro, de acuerdo a las características de su emprendimiento, como le digo. Y bueno, qué pena que la señal esté baja, entiendo eso y que es la situación de varios de los inscritos, ¿no? Porque igual es nuestro público objetivo aquellas personas que están de docentes o trabajando en proyectos a las afueras de las capitales, digamos, ¿no? De los departamentos o de las ciudades. Pero como son grabadas las sesiones, podemos revisarlas después también, ¿no? Entonces, eso nos soluciona un poco ese tema. Pero agradezco el esfuerzo, ¿no? Entonces, sigamos avanzando. Importante, conocer al cliente o al público objetivo o al cliente objetivo y tener un análisis del mercado meta. Además de esto, y antes de entrar a marketing, también se debe hacer un análisis sobre, las competencias que puede tener nuestro producto o nuestro servicio. Bueno, entonces serían 3 herramientas o 3 pasos previos antes de ingresar a lo que es acciones de marketing o planificación o análisis de marketing. Bueno, entonces también tenemos a análisis de competencia. Bueno, esta casilla,
o esta tabla que vemos aquí, no sé si ve mi mouse, pero voy a intentar centrar en solo la tabla. Esta tabla que vemos aquí también está en las plantillas de la segunda parte del módulo 4, porque el módulo 4 y el módulo 5 tienen dos partes, porque son más amplias, ¿no? Al ser los marcos teóricos de nuestra gestión empresarial inicial. En la segunda parte encontramos, al igual que en todos los módulos, los recursos complementarios y ahí también tenemos una plantilla. Este análisis de la competencia está dentro de las plantillas que hay que realizar. ¿Qué puntos se toma en cuenta? Solo dos: las fortalezas y las debilidades de estos posibles, directos o indirectos, negocios que van a ser competencia del emprendimiento. Aquellos que ofrezcan soluciones o satisfagan necesidades similares a las que mi negocio satisface o presenta soluciones similares, a los problemas similares a los problemas que yo o que el negocio o el emprendimiento también resuelve. Esos son las competencias. ¿Qué nos solicita la tabla? Identificar las fortalezas y las debilidades de estas competencias, estas empresas que serían la competencia a la mía. En este caso, y siguiendo con el ejemplo de la lechuga hidropónica, tenemos a la lechuga convencional, que sería la lechuga plantada en suelo de una manera tradicional. Esa es la lechuga convencional, que sale 2 bolivianos en el mercado o en las tiendas de barrio, 2.50, por ejemplo. No es muy accesible, pero sus características son distintas a la de una lechuga hidropónica. De todos modos, como es similar, es competencia. Tenemos la lechuga orgánica y la lechuga hidropónica, también como competencias, porque no es el único emprendimiento que provee, o que más bien dicho, que genera lechuga hidropónica en el mercado. Entonces hay otras lechugas hidropónicas. Entonces, definir las fortalezas y las debilidades de cada uno es hacer un análisis de competencia. Ahora, hay otras herramientas como el benchmark, que es también el benchmarking, perdón, que es un estudio sobre los competidores para entender las estrategias y mejores prácticas utilizadas por ellos. A partir de realizar este ejercicio, puedo conocer las fortalezas y debilidades de la competencia. ¿Y cómo va más o menos este ejercicio? Bueno, a ver, aquí pongamos atención nuevamente, por favor. Y sería una tabla donde tenemos una columna que va a medir del 1 al 5 en cuanto a calidad. 1 es menos calidad y el número 5 es más calidad. Bueno, o 1 es bajo y 5 es alto, como quieran verlo. Y en la parte inferior de este cuadrante tenemos características de nuestro producto o de los productos de la competencia, que serían, por ejemplo, porque este es un ejemplo real, ¿no? A partir de este ejercicio, de este benchmark, se ha realizado esta tablita de fortalezas y debilidades. Entonces, en la parte inferior del cuadrante tenemos características como publicidad en página, exclusividad de venta en zona, disponibilidad de puntos de venta, muebles de muestrarios, atención personalizada, pago por consignación, producto duradero, producto libre de químicos, producto limpio, fácil preparación con este producto o fácil preparación de alimentos con este producto. ¿Cuál es la idea de utilizar estos dos cuadrantes, ¿no? En la parte inferior están estas características y en la parte eh, vertical tenemos un rango de más bajo a más alto. Ahora, aquí también encontramos como POSIT,
¿no? Cuadraditos donde tenemos las competencias. En este caso, el verde, que tiene un rombo, si se dan cuenta, ¿no? Es un post-it verde que dice Enjoy Agroponics y tiene un rombo. Este es de color verde porque viene a ser el emprendimiento, ¿no? Es el emprendimiento propio y se va a representar con un rombo. Tenemos a la competencia lechuga convencional, se va a representar con una flechita. Tenemos a lechuga hidropónica 1, digamos, porque no tiene marca, pero sin embargo produce lechuga hidropónica que esté en el mercado. Entonces es mi competencia. Lechuga hidropónica 1, que está representado con un triángulo. Y lechuga orgánica que está representado por un arco. Bueno, estas son las competencias y están representadas por algunas formas. Incluso hay otro, ¿no? Litán, hidroponía, agricultura protegida. Están representados por un cuadrado. Estos negocios están representados por formas que nos van a servir para ir eh, colocándolas de acuerdo a la puntuación que se merecen en cada característica. Por ejemplo, publicidad en página. ¿Cuál de estos emprendimientos o negocios tenían publicidad en página? Y aquí vemos, del 1 al 5. Y en el número 4, claro que está hecho de una manera muy como en pizarra, es que se ha realizado en una pizarra digital. Esto es una herramienta que se ha creado, que se ha realizado realmente, ¿no? Entonces, tenemos en el número 4, en una calificación del 1 al 4, siendo 5 excelente, 1 como nada, ¿no? Como nulo o como muy bajo. Enjoy Agroponics, que sí tiene una gestión de publicidad y tiene una página. El resto, ninguna tiene una página, por lo tanto están en 0 o en 1, que es nada. Vamos a la siguiente característica. Exclusividad de venta en la zona. Es decir, de que en cada barrio haya una carnicería o un micromercado que tenga este producto para que se asegure que este producto se termine por la zona. Cuando quieran el público de la zona consumir lechuga hidropónica Enjoy, que es Enjoy Agroponics, que es el emprendimiento, va a ir a esa tienda. Por lo tanto, esa tienda podría tener su venta asegurada de todo el público consumidor de la zona. A eso se refiere con exclusividad de venta. ¿Quiénes manejaban este tipo de estrategia? Enjoy Agroponics, que es el emprendimiento, ¿no? Está representado con su rombo, aquí en el número 5, en la escala del 1 al 5 en el 5. ¿Cómo está haciendo esa gestión? Excelente. El resto no funciona así, no tiene esta gestión, por eso están en 0 o en 1. Y así sucesivamente. Enjoy, perdón, se cambió. Enjoy se destacaba en la mayoría de las características, sí, de las características determinadas en este cuadrante. Sin embargo, aquí podemos ver a Litam Hidroponía, ¿no ve? Que está representada por el cuadradito en el número 5, ganando a Enjoy Agroponics en ciertas características, como inmuebles hidropónicos. El resto de los emprendimientos no tenía muebles hidropónicos. Perdón, muebles donde se vea el producto. Enjoy está en el 3 porque tenía un prototipo de mueble que era muy hechizo, pero Litam, que está representado por este emprendimiento, que es competencia y está representado por el cuadrado, está en el número 5 porque sí tenía unos muebles, ya era un prototipo de primer nivel, digamos. O sea, ya realizado con hierro, con una estructuras sólidas, etcétera. Por eso tiene el número 5 de excelente, digamos, ¿no ve? Entonces, así sucesivamente se calificaba del 1 al 5 estas características y se definían cuáles son las fortalezas y debilidades respecto a estas características también. ¿Vale? Entonces, así es más o menos el ejercicio benchmark para
delimitar las fortalezas y debilidades y también para delimitar cuáles son las características en las que mi emprendimiento o el emprendimiento que realiza este análisis destaca. ¿En cuáles características destaca este emprendimiento? En este caso, claramente y con este análisis, o el emprendimiento destaca en publicidad por página, ninguna más tiene página. El emprendimiento destaca en exclusividad por zona de ventas y destaca en otros no destacan. Por lo tanto, al momento de comunicar en marketing alguna característica, yo voy a comunicar las características en las que soy fuerte, en las que el emprendimiento está perdiendo. No va a mencionar estas características, porque claramente está perdiendo en estas características la competencia. Entonces, al igual que muchas de las herramientas que planteamos No. este programa, sus micrófonos, por favor, al igual que muchas, nos dan una estructura visual para poder hacer análisis y tomar decisiones. ¿Qué es de lo que se trata? La formación y Su gestión amigo es lo que nos, estratégica del emprendimiento. ese es su amigo que nos estaba ayudando. Claudia Villarpando. Voy a habilitar su micrófono, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. En el sistema de ejes que tenemos en este ejemplo, el eje de las X tiene ciertos indicadores que me van a permitir evaluar a mi competencia, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios que deben utilizarse para elegir? Porque obviamente estos están en función de nuestro negocio. ¿Qué aspectos importantes deberíamos considerar para poder determinar a esos indicadores? ¿Hay un número específico? ¿Cuántos requerimos para tener un estudio más cabal de nuestra competencia? Esa es mi pregunta. Criterio Gracias. para realizar. No, a usted, gracias más bien por la intervención, Claudia. El criterio para realizar esta herramienta, esta eje XY, inicialmente es tomar en cuenta las características de mi propio emprendimiento. Posteriormente, identificar a las competencias, si no hay una competencia local, porque muchos emprendedores consideran que su emprendimiento no tiene competencia local. Esto es algo que se ve mucho. Entonces, consideremos eh, competencia nacional, digamos, pero es que considerar competencia es necesario. Entonces, iniciamos con las características de mi producto, de mi servicio, de mi emprendimiento, y luego hacemos un análisis de las características de la competencia. Y todas las ponemos en este eje X, en este caso, ¿no? Todas las colocamos ahí. Todas las que podamos, porque tampoco vamos a llegar a 20, digamos, ¿no? Si son muchas realmente, pues hacemos un trabajo de análisis crítico y nos vamos por las más importantes, digamos, ¿no? Pero inicialmente partimos por las características de nuestro emprendimiento y luego vamos a observar a la competencia para identificar esas características que tal vez, o de hecho, no hemos tomado en cuenta. Habrán algunas que repitamos y nos sirvan para ir calificando del 1 al 5, en este caso. Pero habrán otras que seguramente no hemos tomado en cuenta, que nos van a servir para aprender y también para ir calificando y aumentar nuestro eje, estas características en el eje. Número mínimo o máximo. A ver, mínimo es cuando realmente no se ha realizado un buen trabajo y me queda siendo inservible la herramienta porque no me da información en esta parte tan vital. Y máximo sería, o que me esté pasando de lo permitido, sería cuando ya estoy redundando y no he hecho un trabajo de clasificación y eh, como de categorización de lo más importante. Entonces, no hay mínimo ni hay máximo. Iniciamos por mis características y vamos aprendiendo de las características ya de los competidores.
Me quedo corto cuando no he hecho un buen trabajo y ya, bueno, me alargo si es que ya estoy repitiendo las características o estoy redundando, digamos, ¿no? Entonces, nuevamente, estos tres pasos son necesarios antes de ingresar a una herramienta que, si la queremos ir eh, adelantando, es el marketing mix, ¿no? Porque es una herramienta muy clásica y nos da una visión bastante completa, efectiva y fácil para poder tomar decisiones y acciones, o, perdón, decisiones sobre acciones en un negocio que está iniciando o que busca darse a conocer o penetrar en mercados y posicionarse, ¿no? Es una herramienta efectiva para ello, entonces, que hoy, lamentablemente, no vamos a poder abarcar por el tema tiempo y, bueno, por los problemas que hemos tenido, que se nos han escapado de las manos, ha sido más técnico, pero yo creo que hasta aquí vamos a quedar antes de iniciar Marketing Mix, pero vamos a cerrar, eso es lo bueno, que vamos a cerrar en los tres pasos previos antes de poder aplicar herramientas de marketing. Bueno, como nos dice, pues, Eric Kotler, Philip Kotler y el profesor Neil Borden, que es los que han proveído la bibliografía y la información que vamos a compartir en esta parte del módulo. Bueno, entonces, conocer o identificar mejor cuál y cuantitativamente más cualitativamente a este cliente ideal, hacer un análisis de la demanda o del mercado en el que me voy a mover y me voy a concentrar, y también tomar en cuenta la competencia. ¿En qué factores me destaco y, por el contrario, en qué factores salgo siendo débil respecto a la competencia? Bueno, y lo siguiente recién es aplicar la herramienta Marketing Mix. Entonces, hasta aquí vamos a avanzar en esta sesión, estimado grupo. Muchas gracias por la paciencia y también por la intervención, que realmente mejora mucho la clase o la sesión, más bien dicho. Bueno, ¿tienen alguna consulta antes de terminar la sesión? ¿Alguna opinión respecto a marketing? Porque varios de aquí son del rubro del marketing, ¿no? Entonces, yo espero bastantes opiniones o socialización. Bueno, entonces para la siguiente sesión espero bastante opinión, bastante socialización, porque marketing es muy apasionante, ¿no? Es muy apasionante y es muy importante dentro de los emprendimientos. ¿Por qué cierran el 80% de los emprendimientos? Porque el otro 20% cierra por impuestos. Pero ¿por qué cierra el 80% que sobra? Porque llegan a presentar un excelente producto, un excelente servicio, pero no pueden conectar con el cliente. Entonces, hay que hacer un buen trabajo, como en todas las partes del proceso. Bueno, les comparto la grabación, les quedo agradecido por la comprensión eh, y, y bueno, eso sería todo. Nos estaríamos conectando el día miércoles, ¿no? Y espero igual cualquier consulta a través del grupo de WhatsApp. Hasta el miércoles, señoras y señores.